Waynesh, Mari, Sarzán y Maynaria. Bienvenidas y bienvenidos a Interculturalidad en Santa Cruz, el podcast de la modalidad de educación intercultural bilingüe del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. Desde una perspectiva intercultural, vamos a hablar de diversidad cultural y lingüística, de derechos humanos, de momentos importantes para los pueblos originarios y otras identidades, de trayectorias históricas y de la actualidad. Vamos a compartir música, entrevistas, recursos educativos para el tratamiento de estos temas en el aula y mucho más. La educación intercultural para todos, todas y todes es parte del proyecto de nuestro sistema educativo público, popular, inclusivo e integral. En nuestro tercer episodio, vamos a hablar del 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Desde hace unos años, proponemos resignificar esta fecha a partir de la pluralidad de voces. Proponemos reflexionar sobre las implicancias del proceso que inició el 12 de octubre de 1492, sus consecuencias y las distintas formas de resistencia y existencia de los pueblos originarios. Para esto nos preguntamos, ¿qué pasó el 12 de octubre de 1492? El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, al mando de una expedición española, llegó a lo que hoy conocemos como continente americano. Este acontecimiento ha pasado a la historia tradicionalmente como el Día del Descubrimiento de América. Sin embargo, hace ya unos años se ha iniciado el debate respecto a cómo debería ser tratado. ¿Festejo? ¿Celebración? ¿Conmemoración? ¿Y cuál sería el sentido que debe tener? ¿Encuentro? ¿Descubrimiento? ¿De quién? ¿Por quién? ¿Conquista? ¿Colonización? ¿Encubrimiento? ¿Invasión? Intentaremos responder a estos interrogantes. Aunque la denominación Día de la Raza prevalece en muchos países, en América Latina los nombres suelen variar de un país a otro. Algunos lo recuerdan como un encuentro entre dos mundos. Otros destacan la diversidad de los pueblos americanos y algunos hacen énfasis en la noción de resistencia. Día de la Raza se apoya en la supuesta existencia de razas humanas, asociadas cada una a un color de piel: negra, blanca, amarilla y hasta roja. Esto fue sistematizado por primera vez en el año 1758 por el naturalista, botánico y zoólogo Linné, bajo la pretensión de la época de clasificar a todos los animales y plantas. Estas clasificaciones imponían una jerarquía, donde los blancos representaban a los grupos superiores, mientras que los no blancos eran considerados inferiores socialmente. Hoy sabemos que no es correcto hablar de razas entre los seres humanos. Esta pretensión de querer clasificar fue lo que respaldó la supuesta superioridad europea, y por lo tanto se justificaron procesos de opresión, como la conquista y la colonización de América. Estamos escuchando Interculturalidad en Santa Cruz, el podcast de la modalidad de educación intercultural bilingüe del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. ¿Encuentro de dos mundos? Esta denominación suele implicar que la llegada de los europeos a América fue un acontecimiento pacífico y sin conflictos, cuando en realidad se trató de un proceso de conquista en el cual se cometieron prácticas genocidas contra las poblaciones originarias de América. Por otro lado, en esta denominación no se contempla la diversidad cultural que caracteriza el continente americano, es decir, se lo describe como un bloque cultural único, englobado bajo un mismo término, el de indios. Esta palabra es una categoría colonial que nace con la conquista para dominar a toda la población nativa, sin tener en cuenta las particularidades sociales e históricas. Día de la Resistencia o de la Descolonización, para enfatizar esos planteos, en algunos países como Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, se cambió el nombre de la celebración llamándolo Día de la Resistencia Indígena, Negra o Día de la Descolonización. En Argentina, muchas comunidades indígenas se plantean conmemorar la fecha del 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos originarios y como el comienzo de la resistencia y lucha por su cultura. Y durante los días previos organizan lo que denominan los contrafestejos, en donde reafirman sus derechos y recuerdan su visión de la historia a través de talleres, reflexiones, proyecciones, canto y música. Es importante el nombre de la fecha
alcanza con un cambio de nombre? Esta polifonía de interpretaciones debe ser acompañada de profundas reflexiones que puedan reflejarse en las prácticas escolares, valorar los saberes originarios y el entendimiento del proceso histórico que se inicia en 1492, fortaleciendo la revitalización de las cosmovisiones que impulsan transformaciones en las formas de relacionarnos con la naturaleza y con los seres humanos en esta época de cambio radical en la manera de habitar el mundo. En esta y otras fechas que conmemoran eventos tristes, sugerimos considerar el marco que brinda la pedagogía de la memoria, que nos permiten preguntar qué recordar, cómo recordar y para qué recordar. Activar estas preguntas para que la pedagogía de la memoria habilite vínculos significativos con el pasado, que permiten imaginar futuros más justos. Educar en la diversidad, en el respeto, en el conocimiento y comprensión de nuestros pasados trágicos es un gran desafío. Sin dudas, el cambio en la denominación de la efeméride es significativo, porque desplaza la idea equivocada de que existen las razas e instala el reconocimiento a la gran diversidad cultural del continente. Paralelamente, los pueblos indígenas han ido recuperando voz y protagonismo. Como ya vimos, han planteado diferentes interpretaciones que interpelan el discurso oficial. En el ámbito escolar argentino, durante el siglo XX, las prácticas de conmemoración elogiaban la llegada de Colón, la cultura europea y la evangelización. Afortunadamente, la escuela no ha permanecido ajena a las nuevas miradas en la forma de contar el contenido de esta historia. Hoy, los lineamientos curriculares sugieren nuevos abordajes y los materiales educativos incluyen reflexiones críticas. Compartimos algunas ideas de cómo podríamos abordar esta fecha, entendiendo que es un momento propicio para deconstruir nociones e imágenes que se han instalado fuertemente. Proponemos dar un enfoque problematizador de esta efeméride, considerando a los pueblos originarios y afrodescendientes como sujetos históricos avasallados en el proceso. Otra idea es visibilizar los procesos políticos, económicos, sociales y culturales que surgen a partir del 12 de octubre de 1492, acercándonos a otras miradas y formas de relatar lo sucedido. También podemos reflexionar sobre las representaciones y estereotipos que se construyeron histórica, social y políticamente en torno a los pueblos originarios y afrodescendientes. Reconocer a los pueblos preexistentes a los estados de América, con una historia y una cultura propia, así como también destacar el presente de las comunidades en reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Se puede invitar y comunicarse con autoridades y referentes de comunidades de pueblos originarios de la localidad o la más cercana, para compartir conocimientos, vivencias, sentires y participar de actividades escolares. Priorizar el trabajo áulico promoviendo instancias de reflexión que luego pueden compartirse en el acto o en la jornada estipulada para la conmemoración de esta fecha. Propiciar en el acto o jornada un momento expresivo en el que los estudiantes compartan sus producciones de diferentes formas: canciones, bailes, lecturas, audiovisuales. Reflexionar sobre la situación actual de vitalidad de las lenguas maternas como un aspecto muy impactado a consecuencia del proceso de conquista y colonización. En esta fecha proponemos revisar nuestras prácticas para no celebrar a la diversidad en el sentido de festejo. Hay otros momentos muy importantes durante el ciclo lectivo para hacerlo, como por ejemplo el 14 de abril, Día de las Américas, el 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, el 4 de septiembre, Día del Inmigrante, o el 10 de noviembre, Día de la Tradición. No usemos
imágenes estereotipadas, infantilizadas o representaciones de la diversidad siempre ancladas en el pasado. No utilicemos a la huipala como un emblema representativo de todas las identidades originarias. Podemos aprovechar para explicar su significado para los pueblos andinos y dar a conocer de esa forma los diferentes emblemas de otros pueblos originarios. Para despedirnos, compartimos el tema musical Este es mi Mapu de la banda Colelo. Colelo nació en Padre de las Casas, región de la Araucanía. Hacen música de fusión rock mapuche en la que se entremezclan instrumentos contemporáneos con instrumentos ancestrales mapuche, dando como resultado un ritmo original y único. Donde canta el trigul por la mañana, donde la lluvia cura el alma en la tristeza, donde la noche adormece el alma, de aquí soy yo, este es mi Mapu, donde nace del silencio la fragancia de lo antiguo espiritual sobre una llaga, donde en el viento cabalga vuela blanca, de aquí soy yo, este es mi Mapu y mi peñi. Usted tiene que saber que aquí la rebeldía tiene cara de mujer, y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. Y la mien usted tiene que saber que aquí en esta tierra se le va puro querer, y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. Las manos amasan las estrellas para regar amor brillante en las heridas, donde la fuerza y energía está en la calma, de aquí soy yo, este es mi Mapu, donde la huella se lleva la sangre, donde los cantos acunan resistencias, donde mejillas de las niñas son planetas, de aquí soy yo, este es mi Mapu y mi peñi. Usted tiene que saber que aquí la rebeldía tiene cara de mujer, y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. La miel, usted tiene que saber que aquí en esta tierra se le va. Esperamos que la información que compartimos hoy les haya resultado interesante. Los y las esperamos en el próximo episodio de Interculturalidad en Santa Cruz, el podcast de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. Atanash, Mayricás, Tinkunakama, Peucayán.